Y me da mucho gusto saludar a estas horas tan tempranas a Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por tomar la llamada nuevamente. Hace unos días hablamos en Excelsior Televisión y ahora más temprano, pero es que hay un tema relevante que no habíamos comentado la vez que platicamos en televisión, y es justamente la reforma fiscal de Estados Unidos que salió adelante en el Senado. El presidente Trump ha dicho que espera se apruebe antes de que se celebre la Navidad. ¿Y qué opinión te merece, sobre todo, pues la respuesta o no que podría dar México, considerando que el margen de maniobra está bastante limitado? Sí, mira, la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, tiene una versión. La Cámara de Senadores tiene otra versión, que es la que efectivamente se aprobó el sábado en la madrugada, el sábado pasado. Ahora tienen que conciliar las dos para que salga una sola. Hay diferencias entre ellas. Entonces, lo primero que tenemos que esperar es a que se concilie, a que salga una sola. Y déjame comentarte que la de los senadores, una de las diferencias más importantes es que ellos proponen que entre en vigor hasta el 19, no en el 18, a diferencia de la de los diputados. Ojalá saliera al menos esta parte de los senadores en la nueva versión definitiva que haya, porque entonces nos da tiempo a México de ajustar, modificar lo que tengamos que hacer. Ese es un primer tema, Rodrigo. El segundo, diría yo, sí hay una reducción planteada importante en Estados Unidos, de 35 a 20, una reducción de 15 puntos en el impuesto sobre la renta. En nuestro caso, no habría espacio fiscal para una reducción de ese tamaño. Por cada punto porcentual que nosotros redujéramos el impuesto sobre la renta en México, se perderían solo por los impuestos corporativos, digamos, para las empresas, suponiendo que no bajara el de las personas físicas, se perderían alrededor de 20,000 millones de pesos al año. Entonces, bueno, pues nomás hay que hacer cuentas. Si bajáramos, por ejemplo, 10 puntos, serían 200,000 millones de pesos. Eso es un punto completo del PIB. Es decir, no tenemos espacio porque cualquier reducción en el ingreso, si no se reduce el gasto, y hemos visto que no se ha reducido en los últimos años para nada, sino que al contrario ha ido creciendo, implicaría más deuda. Y la deuda es la que nos ha causado indudablemente la devaluación y, por supuesto, la inflación ahora. Así que espacio fiscal no tenemos. De tener que llevar a cabo una reducción, que habría que ver cómo resulta en Estados Unidos efectivamente, pues tendríamos que compensarlo con otros impuestos. Podríamos volver a considerar el IETU, que era un impuesto que permitía deducir la inversión de manera inmediata, que traen las dos propuestas, la del Senado y la de diputados en Estados Unidos. Tendríamos que pensar en la posibilidad de impuestos al consumo. Habría que cuidar en ese caso mucho a los grupos de menores ingresos. Hay varios esquemas que lo pueden hacer. Esa es otra opción. Otra opción sería modificar el impuesto sobre la renta para así reducirlo en alguna medida, pero sí incluir en él mismo la posibilidad de reducir la inversión. Es algo que sí puede tener un impacto interesante para las empresas, porque no es lo mismo tener que esperarte 10 años para ir reduciendo tu inversión de acuerdo con la amortización, a deducirlo inmediatamente. Eso podría propiciar una inversión importante. Entonces, hay varios aspectos que hay que considerar. Hay que esperar a que salga esta versión conciliada de las dos cámaras y ojalá venga hasta el 19, Rodrigo, para darnos tiempo de ver ajustes, ¿no? Y hoy justamente escribo en las páginas de la sección de dinero del periódico Excelsior al respecto, e identificaba, Luis, otro fenómeno, y es que veía declaraciones de distintos miembros del FED. Algunos de ellos pues ya van de salida, como Janet Yellen o el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, pero decían pues estamos casi en pleno empleo, no se ve muy bien desde la política monetaria los estímulos fiscales,
o estas reducciones planteadas, y es probable que estarían buscando desde el aumento en la tasa de referencia pues contrarrestar esto, y obviamente esto generará más presión para México en el Banco Central, ¿no? En nuestro Banco Central, con una tasa de referencia pues particularmente alta, ¿no? Ya en el 7%. Esta parte, ¿cómo la juzgas? Porque sí nos va a generar presión por todos lados, ¿no? Se convierte en un factor económico importante. Indudablemente, ese es otro tema. Si la Reserva Federal subiera la tasa de nuevo un cuarto o lo que fuera, los mercados internacionales, los mercados financieros, esperan que México lo incremente también para que se mantenga este diferencial de premio a México, ¿no? Y una subida adicional de la tasa pues nos complica también mucho la vida, porque la inversión se ha detenido, el consumo se ha detenido con estos niveles tan altos de la tasa y con los niveles de inflación. Así que tampoco sería un elemento favorable, ¿no? Efectivamente, vamos a ver qué viene, pero la verdad es que ya hay casi pleno empleo en Estados Unidos. Están en una tasa que no se veía desde hace muchos años, 4.1% de desempleo, y es muy probable que siga cayendo. Entonces, los estímulos fiscales tampoco tienen sentido. Es decir, la propuesta de Trump de crear estímulos fiscales para que se dé más inversión y haya más empleo, pues la verdad es que haya más empleo ya no tiene espacio. Ni en sus sueños más ambiciosos va a poder lograr el incremento del empleo que logró Obama, por ejemplo. Obama creó más de 12 millones de empleos, fue muy impresionante. Él ya no puede crear más empleos. Y el problema con estos estímulos fiscales, además, esto es interesante, que son a empresas, es muy probable que no se traduzcan en inversión, sino en compra de acciones y otro tipo, pagos de deudas, y no necesariamente en inversión. Entonces hay una gran discusión sobre eso. Curioso, el mismo Trump, unas horas después de que pasó la propuesta del Senado, dijo que no estaba seguro de que había que reducir tanto la tasa, ¿no? Así que realmente estas especulaciones son curiosas, ¿no? Primero proponiendo una reducción tan fuerte y luego él mismo diciendo que a lo mejor no había que reducirla tanto. Hay que esperar a que venga esta conciliación y ojalá, como comentaba Rodrigo, haya tiempo para que en el 19 podamos, nos dé tiempo y que se establezca hasta el 19. Y eso te quería preguntar, Luis, ¿cómo se podría dar desde la óptica de pues una modificación del marco fiscal en México, sobre todo considerando que es el último año de la administración y que el Congreso también se renueva? Entonces me parece muy complicado que alguien pues invierta capital político en que se apruebe, y de lograrse pues sería muy frágil porque vendría un nuevo Congreso que lo podría cambiar todo. Efectivamente, no está fácil. Durante la primera, suponiendo que tuviéramos una propuesta de Estados Unidos ahora en diciembre, que efectivamente se va a intentar hacerlo, en ese momento nosotros podríamos empezar a considerar, de hecho ya hay muchos estudios de nuestra parte, Hacienda tiene estudios, nosotros tenemos estudios, hay mucha gente trabajando en esto, ya sabemos qué es lo que más o menos tendríamos que hacer en función de esas decisiones, pero ciertamente antes de las elecciones no se van a tomar medidas, que sería el último periodo, tal como lo dices, del Legislativo, Congreso y Cámara de Diputados mexicanos. Entonces, habría que estar pensando ya, desde ahora, en una propuesta para que la nueva legislatura la considerara, la autorizara y entrara en vigor el 1 de enero del 19, claro. Cosa que efectivamente no es fácil. Habría que tener una propuesta muy concreta y explicarles a los nuevos legisladores de qué se trata, para que la estudien rápidamente y la pasen rápidamente. Ese es un reto importante, efectivamente, Roberto. Pues Luis, lo estaremos observando, sobre todo este proceso que muy bien señalas, la conciliación entre la Cámara de Senadores y de Representantes allá en la Unión Americana, y a partir de ahí, pues desear que esto empiece en 2019, como si no nos faltaran temas y focos de incertidumbre. Ahora uno más para el próximo año. Pues Luis, te agradezco mucho.
Te agradezco a ti, Rodrigo. Muy buenos días. Buenos días. Ahí escuchamos a Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Prácticamente con esto llegamos al